no sé, sé que tus mañanas son complicadas, pero realmente el hecho de, el hecho de dos incendios y otro más en Arroyo Dulce, y es una época que decíamos, Osvaldo, se complica en cuanto a las viviendas, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir vos al respecto? Bueno, en estas épocas, obviamente las familias buscan calefaccionarse con lo que tienen a mano, con lo que pueden. Hay que tener ciertos cuidados. Fundamentalmente con lo que significa el monóxido, que es obviamente un enemigo invisible que ha ocasionado muchas veces muertes, y eso es por defecto de la combustión, es una combustión incompleta, con lo cual va ocupando un espacio en el oxígeno, lo va desplazando, y eso hace que las personas, sin darse cuenta, la deficiencia de oxígeno por la emanación de monóxido hace que la gente se vaya desvaneciendo y obviamente puede terminar con la muerte. Eso por un lado. Sí. El monóxido generalmente se ocasiona, como decía recién yo, por una combustión incompleta. La combustión incompleta muchas veces se da cuando se ponen braseros dentro de la vivienda. Eh, los calefactores a gas con poca ventilación, cuando son tirobalanceados, por ahí pueden tener alguna deficiencia, o cuando son catalíticos, que obviamente esa combustión va hacia adentro del hogar. En eso hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una revisión. Yo diría cada vez que comienza la temporada que se revisen los calefactores a efecto de que esté gasificado. Lo mismo puede pasar con una cocina, es decir, con todo aquello que a la gente se le puede ocurrir de poderse calefaccionar, precisamente en estos días que está haciendo una ola polar. Y lo otro que no hay que hacer es justamente los braseros, que generalmente la gente se calefacciona, bueno, mientras están levantados, lo pueden llegar a hacer, sí, obviamente, pero cuando se van a dormir tienen que sacarlo afuera. De ninguna manera tener el brasero adentro, porque vuelvo a decir lo que les decía recién. La mala combustión puede terminar en monóxido, y ese monóxido obviamente desplazar el oxígeno y provocar la muerte de las personas. Por el otro lado, es aquellas personas que utilizan artefactos eléctricos, tener mucho cuidado con la sobrecarga que produce eso. Tiene un consumo bastante alto de tensión, y a veces en hogares donde la instalación es precaria y no cuenta con los dispositivos de seguridad, eso puede provocar un recalentamiento del alambre, es decir, de los cables, y eso tomar contacto con algún elemento que se puede prender fuego y ocasiona un incendio. Osvaldo, con respecto a los braseros o las salamandras, que últimamente se usa mucho la salamandra, ¿qué precauciones hay que tener? A mi modo de ver, ¿no? Yo nada, no entiendo nada, pero el tema del chisporroteo, ¿es peligroso o no? Vuelvo a decir, si yo consejo, es decir, uno lo puede tener encendido mientras uno está levantado, ¿sí? Claro. Cuando uno se va a acostar, es conveniente que esté apagado, ¿sí? Es conveniente. Eh, lo otro, por ejemplo, en el caso de la salamandra, la limpieza de la chimenea, es decir, Ajá. desde la salida de esos gases, es decir, porque ¿qué es lo que pasa? La salamandra es un espacio cerrado, ¿sí? Con, obviamente, donde uno pone la leña, y eso ocasiona una temperatura. Eso es lo que calienta hacia dentro del lugar. Pero toda esa combustión que se produce en el interior de la salamandra tiene que tener una salida al exterior. Y ahí están saliendo los gases calientes, los gases producto de la combustión, que deben salir hacia el exterior. Si ese escape de esa chimenea no está limpia, es probable que los gases, ¿sí? Ingresen hacia dentro del hogar, y ahí está el peligro. Por lo que yo veo, le prestas mucho más atención al monóxido de carbono que a la parte de incendios, ¿no?
¿Es lo más peligroso, Osvaldo? En realidad, Sí. el monóxido es, lo que pasa que uno, por ejemplo, necesita el 21% de oxígeno presente en la sangre como para vivir y mantener los órganos vitales funcionando. Sí. Cuando el oxígeno empieza a disminuir, ¿sí? Empieza, obviamente, a tener deficiencia, empieza con mareo, somnolencia y obviamente se produce la muerte. Porque la cantidad de oxígeno no es el que el cuerpo está necesitando. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Respecto al tema de los incendios, obviamente que las combustiones y no proteger, en el caso como vos decís, la chispa, lo que yo decía recién respecto al tema del sobrecalentamiento que tiene muchas veces uno, es decir, pone un artefacto de eso que a lo mejor es de 1000 o 2000 watts de consumo sobre una zapatilla o a lo mejor un triple utiliza este, para conectarse y en realidad el consumo que tiene está por encima de la resistencia que tiene ese cable. No sé si me explico. Sí, 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 Entonces eso perfectamente. produce un recalentamiento o del triple o del enchufe o del cable y eso provoca un incendio. Por eso Y, sí. y lo mismo pasa con los fuegos vivos, es decir, con la salamandra, puede pasar con una, como decías vos recién, Sí, ¿cómo que decías? un brasero, una Un brasero, salamandra. exactamente. Bueno, eso puede pasar. Lo mismo sucede también que mucha gente, como no alcanza a calefaccionarse con los artefactos, enciende las hornallas de la Ujú. cocina. Y ese fuego vivo, hay que tener cuidado que no haya ningún elemento, porque eso está generando una temperatura constante. Entonces, hay que tener cuidado que no haya nada cerca que se pueda empezar a encender, ¿sí? Y provoque un incendio. Ejemplo, las cortinas que están generalmente muy cerca de la cocina. Porque, digo, está la cocina y al lado seguramente hay una ventana. Bueno, esa ventana seguramente tiene una cortina. Bueno, o un repasador o la cortina termina incendiándose. Osvaldo, ¿cómo estás? Walter. ¿Qué decís, Eh, Guante? ¿Cómo te va? bien, querido. Disculpa que no te saludé. No, no, para nada, está todo bien. Eh, ¿Es aconsejable tener alguna ventana abierta? Siempre, siempre, Sí, ¿no? siempre. Siempre, porque el oxígeno presente en el ambiente, te vuelvo a decir, el ideal es el 21%. Ujú. Pero toda la parte de calefacción, incluso la respiración de uno va consumiendo ese oxígeno. Y si no hay renovación de aire, es muy probable que, es decir, el exceso de temperatura, la mala combustión, ocupa un lugar dentro del ambiente que hace que, que el oxígeno respirable vaya disminuyendo. Creo que cuando uno está en un lugar donde hay mucha temperatura, uno se siente como sofocado. Y esa sofocación es la sensación que uno tiene de la falta de oxígeno. Claro, ¿Sí? Sí, Por eso es conveniente sí, ventilar, claro. claro. ventilar los ambientes. ¿Sí? Sí, sí, claro. Y también revisar la instalación eléctrica, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, cada artefacto tiene un consumo de energía, ¿sí? En cantidad de watts. Bueno, las conexiones tienen que ser acorde, ¿sí? Al consumo, ¿sí? A la potencia que tiene ese equipo, ¿sí? Para que resista el consumo ese. Si, por ejemplo, los aires acondicionados que son frío-calor, uno lo conecta en un enchufe, que el cable que viene no está de acuerdo a la resistencia, a la potencia de ese artefacto, es probable que ese cable se termine derritiendo o ese enchufe y eso provoca un incendio. Generalmente esas instalaciones que son precarias, que están por fuera de la pared, generalmente el cable, uno ve la vaina que va cerca del cielo raso, que ha sido en instalaciones precarias, eso produce el calentamiento, ¿sí? Y se termina encendiendo, por ejemplo, el cielo raso de la vivienda. Claro. ¿Mm? Y también, bueno, ahora hay mucho material de construcción en seco, ¿no?
Eso también hay que tener cuidado en el momento de poner algún artefacto que brinde calor, ¿no? En general, es decir, todos esos elementos tienen que tener una protección. Es decir, por ejemplo, en una instalación eléctrica, es decir, la vaina o el cable tiene que ir dentro de una cañería que le ofrezca una resistencia, ¿sí? Para que no produzca un incendio, ¿sí? Realmente uno ve muchas veces que utilizan caños de plástico, ¿sí? Y a su vez, es decir, esa doble vaina, que va el cable por dentro, ¿sí? Con la vaina, y a su vez una cañería de plástico. Bien, pero atención con eso, vuelvo a decir lo que les digo. Si la resistencia del aparato que vamos a poner supera si la potencia del aparato que estamos enchufando supera la resistencia de ese cable, es probable que se recaliente la vaina y termine quemando la instalación. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí, creo que ha sido muy... Uno tiene que tener, uno tiene que tener las llaves térmicas, que son las que por diferencia de potencia saltan, es decir, cuando se calienta salta porque está diciendo que algo está pasando, y obviamente los disyuntores, que son diferenciales de potencia que hacen cuando hay una pérdida, ¿sí? Cuando uno va a tocar un artefacto eléctrico, ese artefacto no haga descarga a tierra con nosotros, sino que lo haga a través de ese disyuntor. Lo aconsejable, disculpame, Osvaldo, o sea, lo aconsejable cuando hay altas así consumos es enchufarlo directamente en un enchufe que viene de la construcción de la casa, digamos. No enchufarlo en triple. No, tiene que ser, claro, eso uno tiene que tener cuidado cuando utiliza un triple. Claro. ¿Por qué? Porque uno no está sabiendo si, en realidad cuando uno hace la instalación, si lo hizo con un electricista que está matriculado, la persona sabe, es decir, si vos lees en el enchufe te dice los amperes que debe tener el enchufe. Sí, claro, pero la mayoría no le da bola, la mayoría... bueno, ahí está, seguro, ahí está el problema, claro. Sí, sí. Generalmente Ahí está el problema. Incendio. Cuando vos utilizas artefactos que te querés calefaccionar, obviamente que eso tiene mucha potencia, es decir, mucho consumo. Lo que hay que tener cuidado es dónde yo lo estoy enchufando. A ver, a simple vista uno se tiene que dar cuenta más o menos por el espesor de los cables, por el diámetro. Si vos ves que vos a enchufar y se empezás a sospechar porque eso no está bien. Por lo menos tiene que tener varios milímetros de cable para que eso no suceda. Claro. Seguramente. Claro. ¿Verdad? Sí, uno sí. enchufa el televisor, enchufa la estufa, Claro. por ahí con cargador, todo eso es consumo. Hay que ver si el cable resiste a todo eso que están demandando. Y ahí empiezan los problemas. O se quema la zapatilla o se quema el enchufe. Ahora, por ahí muchas veces termina con un pequeño incendio en ese lugar de la zapatilla, por ejemplo, o del enchufe. Pero si está cerca un elemento que requiere menor temperatura en la que está generando, es probable que una madera, que a lo mejor una tela, un papel, se termine incendiando y eso provoca un incendio. Claro. Completito. Hay que tener mucho cuidado ante... Por eso la revisión en caso de los ¿cómo es? Calefactores al comienzo de la temporada es fundamental por un gasista matriculado, que lo ponga en marcha, porque uno nunca sabe si la llama está lo suficientemente celeste, es decir, que está gasificando bien. En cuanto empieza a gasificar medio amarillo, empezamos a sospechar que no está gasificando bien. Y respecto a la salamandra o por ahí a los braseros, tengamos en cuenta lo que yo le estoy diciendo. Generan gases calientes, generan monóxido y eso tiene que salir al exterior. Si por cualquier circunstancia esos gases no salen al exterior, están ocupando un lugar dentro de la vivienda que puede provocar, como dije, la deficiencia en el oxígeno que respira la persona, empieza con una especie de sueño y termina tal vez con la muerte de la persona. Osvaldo, te hago una preguntita, más o menos a esta época del año. ¿Ustedes fueron acudidos, los bomberos, digamos, o cuántos más o menos incendios se han provocado o ha bajado más o menos el llamar de los bomberos por incendios?
No, nosotros, mira, estadísticamente, Bomberos Voluntarios de Salto enfrenta todos los años entre 100 y 120 incendios forestales y más o menos alrededor de 80 incendios urbanos. Siempre, eso es una constante, más que menos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en estos últimos días se han dado incendios de vivienda a raíz de esto que ustedes están mencionando. Ejemplo, el otro día justamente en Berrier se ocasionó uno que también lo generó una estufa eléctrica. Tengan en cuenta que, por ejemplo, otra de las cosas, esos artefactos muchas veces uno lo pone en lugares inestables. Es decir, no es una superficie y por cual, es decir, superficie que pueda soportar el peso del aparato, o por ahí está en el paso de las personas. Y eso puede caer arriba de algo que se puede incendiar y provoca un incendio. El incendio del Verdier, que nos decís que lo provocó una estufa a cuarzo, ¿es por la caída de la estufa o por calentamiento? No tengo precisiones sobre eso porque yo justo no estaba en Salto. Está bien. Y justo se dio que dos instructores nuestros con una autobomba estaban preparando. Estaban allá, ¿no? Claro. Exactamente, mira vos lo que es la casualidad. Sí. Y eso hizo que se actuara rápidamente y no provocara daño en la segunda vivienda, porque provocó en una de las viviendas prácticamente la destrucción es importante, pero la puerta, prácticamente cuando ya estaba pasando hacia el otro lado, los chicos alcanzaron a contener el incendio y no pasaron a la otra vivienda que estaba contigua. Osvaldo, bueno, una de las cosas que pero está pasando... por lo que me dijeron ellos, el incendio lo ocasionó la estufa, pero bueno, no desconozco el móvil del está bien, perfecto. Perfecto. Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo. Nos has dado para tener en cuenta una en lección, en nuestras casas. Te agradecemos como siempre y esperemos que no sea tan alta la estadística este año, ¿no? Comenzamos. Yo lo que digo en las casas que por ahí utilizan, que utilizan los braseros o las salamandras con ese tipo de combustión, que tengan mucho cuidado. En el tema de la ventilación, claro. ¿Sí? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Lo mismo pasa con el tema de gases. Ojo con el tema de los calefactores, hagan revisar y controlen que la llama sea celeste, ¿sí? Así a simple vista, y si no, ante la duda, que se dé una vuelta un gasista y que lo mire, que lo revise y se quedan con la tranquilidad que no va a pasar nada. Por supuesto. Porque las válvulas de seguridad muchas veces suelen fallar, entonces claro. Ojo con eso. Ojo con eso. Te agradecemos muchísimo, Osvaldo, por toda la información. Muchas gracias. Le mando un saludo a los dos. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Igualmente a vos. Adiós. Bueno, ahí escuchábamos Osvaldo Lori, jefe de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, que nos pone un poco en alerta de todas las cuestiones que uno tiene que tener al momento de calefaccionar. Electricidad, los braseros, los calefactores.